a este análisis que estás haciendo, estaba viendo la columna de Raimundo Rivapalacio, que no se cansa de quedar en ridículo, de jugarla de payaso. Escribió en su columna del Financiero hoy que ya se enojó Biden. O sea, en momentos en que nos ofrecen más dosis de la vacuna contra el COVID-19, en momentos en que el comunicado de prensa, el informe para los medios de la vicepresidencia de Estados Unidos versa sobre lo que ha dicho una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que yo considero que es que Estados Unidos de alguna manera reconoce que la narrativa de López Obrador es la correcta sobre ir a las causas en Centroamérica, de invertir en Centroamérica. De eso hablaba el comunicado de ayer de la vicepresidencia. Pues resulta que Raimundo Rivapalacio escribe, no sé si lo viste, pero, cabrón, digo yo, qué Procuro por payaso. salud mental no leer a Rivapalacio, pero a ver. A ver, ahí te va. Ya se enojó Biden, escribe Raimundo Rivapalacio. Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador platicó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo que aparentemente volvió a colocar la relación bilateral sobre rieles. Esto incluso más que el contenido mismo de la conversación es lo más relevante de lo que sucedió este lunes por la tarde, porque en las últimas semanas la relación había entrado en un periodo de enorme turbulencia por un par de declaraciones de López Obrador que pusieron en peligro el volátil equilibrio que se vive con Washington desde el encontronazo con el gobierno de Donald Trump por la detención del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que generó las primeras fisuras serias entre los dos países en años. López Obrador llevó la relación bilateral al punto de un casi descarrilamiento al haber llevado al máximo a la administración Biden, que había mantenido una estrategia de no confrontación con López Obrador sin caer en sus provocaciones, como se interpretan algunos de sus lances, como la reiterada afirmación de que están interviniendo en los asuntos internos mexicanos. Sin embargo, la tolerancia llegó a su fin luego de las declaraciones del presidente mexicano sobre Cuba y la Organización de Estados Americanos. El tabasqueño es un político sin filtros que se ha manejado por lustros con impunidad y pensó que podía hacerlo con Estados Unidos bajo el gobierno de Biden, en el supuesto de que, como tiene una alta aprobación popular, el jefe de la Casa Blanca no se atrevería a hacer nada. Enorme error. El hecho de que públicamente fueran cuidadosos y optaran por no ejercer presión, aguantando sus críticas y mentiras, no tenía nada que ver con su aprobación, sino para evitar su radicalización. Pero tanto va el cántaro al agua, como dice el refrán popular, que se reventó. Y sigue escribiendo Raimundo Rivapalacio esto que me parece una grosería, y cierra diciendo: López Obrador seguirá pidiendo ayuda a Estados Unidos, pero ahora ya sabe que a quien le tira un salvavidas de manera recurrente no le puede morder la mano todo el tiempo. Las ideas de sus asesores externos y la necesidad de satisfacer a los sectores más radicales de su entorno no pueden ser ejecutadas pensando que puede caer parado en dos trincheras que son política e ideológicamente antagónicas. Con las cartas sobre la mesa es suya la decisión final y las consecuencias, en el entendido de que en la política real la ingenuidad y la improvisación son imperdonables. Dame tu opinión acerca de esto que escribe Raimundo Rivapalacio, Andrés. Mira, yo creo que el que no tiene filtros para decir mentiras y loqueras mentales que se imagina con su coraje es Rivapalacio. Y vuelvo a insistir en que estas reuniones, estas llamadas, estos acercamientos que está viendo son inéditos y dan un periodicazo a todos aquellos que pretenden analizar política exterior desde sus filias y fobias y desde su odio personal a López Obrador, y no desde la doctrina, la diplomacia y las diferentes esferas de estudio que tienen las relaciones internacionales. Entonces yo le preguntaría al señor Rivapalacio desde este espacio cómo alguien puede estar enojado, cómo dos gobiernos pueden tener fricciones, pero al mismo tiempo cooperan en temas de seguridad, cooperan, pero desde una perspectiva distinta, ya no es rápida y furioso. Ahora hay una legítima relación, ya no es la subordinación del gobierno de México hacia Estados Unidos. Entendemos que jugamos dentro de su esfera de influencia, pero ahora sí hacemos una política exterior activa que logra proponer soluciones a problemas que son radicales y que por tanto necesitan soluciones de raíz. Ahora, yo creo que México ha logrado un equilibrio inédito y por eso lo mencionaba en la reunión de hoy de alto nivel entre funcionarios del gobierno mexicano y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Participa Jake Sullivan, el consejero nacional de Estados Unidos en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, es decir, vienen funcionarios de alto nivel y esas son las acciones mediante las cuales Joe Biden demuestra que la relación con México le interesa y el gobierno mexicano a su vez hace propuestas para mejorar la relación y la respuesta conjunta que tenemos que tener hacia la pandemia. Yo decía hace unos momentos que nuestra relación
diplomática bilateral ya es de interdependencia compleja. Lo que pasa del otro lado de la frontera nos implica directamente en nuestra política interna, y lo que pasa de este lado de la frontera también les implica a ellos dificultades o avances. Y en ese sentido yo creo que Riva Palacio vuelve a cometer un análisis de malas oídas, de chismes, desde donde su odio personal motiva decir cosas que no tienen sentido. Yo creo que la reunión del día de hoy en la Cancillería, comandada por el canciller Marcelo Ebrard, extraordinario canciller, por cierto, donde ha conducido la política exterior con el beneplácito y también la dirección del presidente López Obrador. Esta reunión demuestra la gran y amplia disposición del gobierno mexicano para que profundicemos los lazos antiquísimos de amistad que hay entre el pueblo mexicano y el pueblo estadounidense. Entonces yo creo que no se trata únicamente de visitas de cartón, de compromiso, de simulación, como fue en el Peñato o en Calderón, donde éramos completamente sumisos hacia las decisiones de Estados Unidos, sino que se demuestra un verdadero interés de atender los temas de la agenda conjunta, que son muchísimos: economía, seguridad, reactivación. Es decir, tenemos una amplia gama de temas que tenemos que atender de manera conjunta, y creo que lo estamos haciendo con gran habilidad diplomática. Muestra de esto es que hoy nos mandan o nos mandarán, ¿se acuerdan? 8.5 más millones de dosis. Entonces yo recuerdo el comentario del expresidente espurio Felipe Calderón, donde decía que para el 2105 íbamos a lograr a vacunar a la mayoría de la población mexicana. Pues le tengo una sorpresa. En toda la franja fronteriza ya se avanzó con el 83% de la vacunación. Los estados están prácticamente listos, los principales cruces fronterizos, Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana, están listos para avanzar rumbo a la reactivación económica. Y México está dando grandes sorpresas porque además se empieza a acercar a América Latina, hay cercanía con China, y a pesar de que mantenemos la intensa relación de amistad duradera con Estados Unidos, pues también volteamos a ver otros actores que resultan fundamentales en este nuevo reacomodo de fuerzas internacionales del escenario internacional. A muchos analistas, como Riva Palacio, y podremos mencionar algunos otros que resultan irrelevantes, les gustaría que México concentrara sus relaciones diplomáticas exclusivamente con Estados Unidos y que además fuésemos sumisos a sus decisiones. Resulta que no. El gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, está tomando una bandera propositivo para encontrar soluciones a los problemas conjuntos, y además lo está haciendo de manera inédita. Está logrando sobrellevar dos gobiernos de manera que son distintos, que tienen ideas distintas del mundo, y con ambos está saliendo avante la relación. Por ejemplo, Vicente, en temas migratorios, sabemos que desde el 11 de septiembre de 2001, el tema migratorio para Estados Unidos pasó de ser una agenda política a ser una agenda de seguridad nacional. Por eso han sido tan duros y han tenido tanta dificultad con el respeto a los derechos humanos de la agenda migratoria. Bueno, tanto con Donald Trump, que tenía una perspectiva mucho más dura, como con Joe Biden, que en las palabras suaviza, pero en las acciones refuerza, México ha logrado sacar la agenda migratoria de manera cabal y con excelencia, entendiendo que esto ya no es un asunto político, sino que para Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional, y que por tanto nosotros también tenemos que ofrecer soluciones como el vecino y uno de los aliados más importantes que tienen. A lo que voy es que México dejó de hacer política exterior de niños chiquitos con un canciller extraordinario que además estudió relaciones internacionales en la mejor institución que hay para hacer eso, que es el Colegio de México, y se puso a hacer política exterior de adultos, de gente grande. Y yo creo que no hay más que con acciones demostrarle a Riva Palacio, como sistemáticamente se hace, cómo la relación bilateral va avanzando con diversos funcionarios que son extraordinarios, que además son muy jóvenes, como Roberto Velasco, y cómo México está haciendo una política exterior de excelencia que podremos analizar con la perspectiva histórica, a lo mejor en 10 años, como una de las más exitosas e inéditas que se ha dado por las grandes complejidades que ha tenido. Donald Trump, el COVID, la crisis económica de 2020-2021, y aún así México refuerza sus relaciones con América Latina y refuerza sus relaciones con Estados Unidos. Eso no es fácil y creo que al señor Riva Palacio se le olvidó apuntarlo. Andrés, para cerrar,